Hola, buenas noches para todos. Que el Señor les bendiga. Aquí estamos de nuevo. Quiero adelantarles que el día de hoy vamos a tener un tema evangelístico. Hoy vamos a presentar el mensaje de salvación, el mensaje que Dios nos envió a hablar a las naciones. Quiero que primeramente hablemos con Dios y que le demos gracias. Que presentemos todas nuestras cargas, que presentemos aún si le hemos fallado, que hablemos con Él y nos coloquemos a cuentas. Entonces te invito ahí donde estás para que inclines tu rostro y hablemos con Dios. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias, Padre nuestro, Señor, tú que estás en el cielo. Dios todopoderoso, Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, Señor. El Alfa y la Omega, Señor. A ti te damos gracias, Dios amado. Padre celestial, Señor, presentamos nuestras vidas delante de ti, Señor. Padre, y te pedimos, Señor, que seas tú, bendito Dios del cielo, Señor, perdonándonos, Señor, si en el transcurso del día o en el transcurso de la semana, Señor, hemos fallado, Señor, si quizás, Señor, nos hemos dejado llevar, Señor, por las emociones o por nuestros sentimientos. Y quizás, Señor, de una u otra manera, Señor, hemos cometido errores, te hemos fallado, hemos pecado, Señor, perdónanos, Dios. Perdóname, Dios, Señor, aquí estoy y te presento mi vida, Señor, en tus manos. Padre, para que seas tú limpiándome, Señor. Padre, lávame, Señor, y seré más blanco que la nieve, Señor. Bendito Dios del cielo, Señor, que la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, sea sobre nosotros, Señor, para limpiarnos, Señor, del pecado, de la maldad, Señor. Perdónanos, Dios, si hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Límpiame, Señor, desde la corona de mi cabeza, Señor, hasta la planta de mis pies, Señor. Queremos servirte, Señor, y adorarte por toda la eternidad, Señor. Bendito Dios, Señor, mira cada una de las personas que están, Señor, en la transmisión, Señor. Te ruego que bendiga sus hogares, que bendiga su familia, Señor. Padre, que no falte el alimento en sus casas, Señor. Bendito Dios del cielo, Señor, que seas tú, oh Dios, llenando, Señor, la vida de cada una de las personas, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, levantando, fortaleciendo, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial, Señor, te adoramos, te exaltamos, Señor. Solo tú eres digno, solo tú, Señor, de recibir la adoración, de recibir, Señor, toda la gloria y la honra, Señor, pues no hay nadie como tú, Señor. Gracias, Señor amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén y amén. Bueno, espero que ustedes hayan tenido el tiempo para
haber inclinado su rostro ahí donde estaban donde están y haberse puesto a cuentas con Dios y haber colocado todas sus cargas para descansar en Dios. Quiero saludar a algunas personas que están viendo la transmisión. Hola Jason, Dios te bendiga. Para mí es un gusto enorme saber que estás conectándote a las transmisiones. Te recuerdo mucho y deseo que Dios te bendiga. Hermana Alexandra, allá en Palmira, Dios te bendiga. Espero que tu familia estén todos bien, que estén fortalecidos y llenos de la palabra de Dios. Saludos a sus dos hermosas hijas, que Dios las bendiga. Hermana Melba, que Dios la bendiga, que Dios guarde a sus dos hijos. Saludos a su esposo. Y Julián Reaño, Dios te guarde, Dios te bendiga. Espero que te esté yendo bien en todos tus proyectos y que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo todas las cosas salgan bien y que el Señor te dé mucha te ilumine mucho la mente para que puedas seguir emprendiendo y levantándote para crecer en la parte laboral. El día de hoy, como les dije al comienzo, vamos a hacer esta transmisión un mensaje evangelístico. Entonces, que el Señor sea direccionándonos, que el Señor sea hablando a través de mí y para que usted y yo aprendamos cada día más. Como primer punto voy a hablar primeramente para los que ya conocen del Evangelio, ¿sí? Entonces, como vamos a dar un mensaje evangelístico, quiero recordarles algo. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, nos dio un mandato, el cual va a estar vigente hasta cuando Él venga. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 28, el versículo 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego la palabra de Dios nos dice también en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, en el versículo 15 y 16. Lucas 16, 15 y 16. Dice la palabra de Dios: y Él les dijo, aquí está hablando Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Estoy hablando para los que ya conocemos de Dios, para los que ya conocemos del evangelio. Ahora dice el verso 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces podemos ver cómo para los que ya conocemos del evangelio es un mandato de Dios para que usted y yo vamos. No es necesario ir a las naciones. Podemos empezar desde casa, con nuestra familia, con tus padres, con tus hermanos, con tus hermanas, tus primos, tus tíos, tus tías, tus abuelos.
Podemos empezar desde casa, ganándonos a nuestra familia para que conozcan del mensaje de salvación que vino a traer nuestro Señor Jesucristo para toda la humanidad. Ahora, si queremos ir más allá, quizá podemos hacerlo en el trabajo, en tiempos prudentes, ¿no? En la universidad, en el colegio, en la calle, y predicar la palabra de Dios con amor, con pasión, con misericordia, dejándonos utilizar por Dios. Y evangelizar es compartir la palabra de Dios, hablarle a las personas de lo que realmente vino a hacer el Señor Jesucristo por nosotros. Entonces, ahora, como segundo punto, sí quiero ya iniciar en la parte evangelística. Para todos aquellos que quizá nunca han escuchado de la palabra de Dios y del verdadero mensaje de salvación. Entonces, les quiero contar de qué se trata. Y voy a hacer una actividad muy bonita al final. Pero primero quiero hablarles de este mensaje. Yo ya les he contado que el pecado entró al mundo por un hombre, ¿cierto? El cual fue Adán. Porque sobre Adán caía toda la responsabilidad, pues Dios lo había puesto a él como administrador en el huerto de Edén. Y muchos dirán, no, pero si Eva fue la que se dejó tentar de la serpiente y pecó comiendo del fruto prohibido. Pero déjame decirte que cuando Eva llegó, Dios le había delegado toda esa responsabilidad a Adán. Y como hombre, como cabeza, toda esa responsabilidad cae sobre él. Entonces por eso la Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Por eso nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo, no podía nacer de un espermatozoide de un hombre, de un ser humano. Por eso nuestro Señor Jesucristo fue concebido a través de una virgen, y esta simiente, este espermatozoide, fue colocado por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando el ángel visita a María, le dice: llena eres de gracia. Porque fue el mismo Espíritu de Dios el que dio vida en su vientre. Por eso Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nace sin pecado. De resto, de Adán hacia nosotros, hasta nuestra generación, todos hemos pecado. Todos, absolutamente todos. Esto lo cuento con el fin de que entendamos por qué necesitamos de ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23. Estas citas bíblicas que estoy dando, espero que si desean las apunten, o si tienen una Biblia la puedan ustedes confrontar.
la puedan leer. En Romanos 3:23, antes de leerlo, aclaro algo. Cuando Adán pecó, su comunión con Dios, su relación con Dios, fue como cortada, fue rota. Por eso se llama la caída del hombre. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos restablecer esa comunión con Dios. Necesitamos volver a tener esa comunión con Dios. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Ahora sí dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto dice la palabra en Romanos 3:23. ¿Cómo así, Daniel? Sí, todos, ustedes y yo, todos hemos pecado. Recordemos que el único que no pecó fue nuestro Señor Jesucristo. Incluso desde su nacimiento, nació sin pecado. Usted y yo nacemos con pecado porque nuestra simiente, nuestros genes, esa genética humana viene contaminada por el pecado de Adán. Entonces, todos hemos pecado y quiero que quede esto claro. Ahora, ustedes dirán, Daniel, pero ¿cómo podemos restablecer esa comunión con Dios? ¿Por qué se rompió esa comunión con Dios? Ya el por qué se rompió esa comunión con Dios, sin mencionar muchas otras cosas, creo que está claro que desde que Adán pecó, ahí ya, desde que nacemos, hemos pecado. Entonces dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos dice en Juan 14, capítulo 6. Juan 14, capítulo 6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Esto les dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es ese camino. Él vino a mostrarnos que Él es esa verdad a través de la cual podemos llegar al Padre, para que nosotros podamos ser rescatados y a través de Él, desde el momento en que lo recibimos, podamos restablecer nuestra comunicación con Dios, nuestra comunión con Dios. Y aparte de esto, recibir el regalo de la vida eterna, la salvación. Y ustedes me dirán, pero entonces, Daniel, pero ¿y cómo hacemos para lograr esto? Para volver a restablecer mi comunión con Dios. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3, versículo 20. Apocalipsis 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Recordemos que la salvación es a través de la fe, del creer. Cuando usted y yo ya comenzamos a creer que el Señor Jesucristo vino un día
y luego Él se entregó por amor a nosotros y murió en una cruz. Él se hizo maldición por nosotros. Todos nuestros pecados fueron sobre Él. Todo el castigo de nuestra paz fue sobre el Señor Jesucristo. Por esto, el Señor Jesucristo, cuando está lleno de pecado en esa cruz, Él expresa esa palabra diciéndole al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque sencillamente nuestro Dios odia el pecado. Nuestro Dios aborrece el pecado. Y Él, al ver que todo el castigo, que todo el pecado fue sobre su Hijo, al ver que Él estaba contaminado de todo ese pecado que era de nosotros, Él se apartó y el Señor Jesucristo murió para que usted y yo ya no tuviéramos que cargar más con esa culpa, para que usted y yo pudiéramos ser libres. Pero esa libertad la recibimos cuando reconocemos que el Señor Jesucristo hizo ese sacrificio por amor a la humanidad, y que la sangre del Señor Jesucristo tiene poder. Hay muchas personas que dicen: ay, me cubro con la sangre de Cristo. Esto yo lo voy a dejar a la manera de pensar de cada quien. Pero según lo que yo puedo ver en la palabra, lo que yo puedo leer en la Biblia, y si la puedes revisar, la sangre del Señor Jesucristo, dice la palabra, que tiene poder para limpiarnos de nuestros pecados, para justificarnos, para que usted y yo podamos restablecer esa comunión con Dios y ser salvos. Ese es el poder que tiene la sangre del Señor Jesucristo. Para nada más tiene poder. La sangre del Señor Jesucristo tiene el poder de limpiarnos todos nuestros pecados. Así que, por eso cuando hemos fallado, hemos cometido errores, hemos pecado, acerquémonos ante Dios, pidiéndole que a través de la sangre de su Hijo amado Jesucristo podamos ser limpios de todo pecado, que nos perdone. Recordemos que el único intercesor entre Dios y los hombres es uno, la Biblia lo dice, y Él se llama nuestro Señor Jesucristo. Él es el único intercesor entre Dios y los hombres, y Él está abogando, Él está como el abogado de nosotros, a la diestra del Padre, para que usted y yo seamos perdonados. Quiero que vamos ahora a Romanos capítulo 5 versículo 8, para demostrarles que conforme a la palabra nosotros podemos restablecer nuestra relación con Dios y poder ser salvos. Dice Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sencillamente es hermosa la palabra de Dios. Lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a este mundo es la expresión más grande de amor que nunca jamás nadie haya podido hacer por la humanidad. El Señor Jesucristo fue tan real en esta tierra que partió la historia del mundo en dos. Y usted lo puede confrontar en los libros de historia. Como en los libros de historia mencionan antes de Cristo o también mencionan después de Cristo. Él partió la historia de la humanidad en dos. Y es tan real que cada diciembre, sin ser esa la fecha, recuerdan su nacimiento. Y a través de los años hasta nuestros tiempos ha sido así. Marcó tanto la historia que recuerdan su nacimiento. Cada fin de año recuerdan su nacimiento. Y cada año también conmemoran su muerte y su resurrección en la llamada Semana Santa. El Señor marcó mucho la historia de la humanidad. Entonces, ¿cómo no creer? ¿Cómo no creer si la Biblia, el libro que ha sido más impreso en la historia, el libro que ha sido traducido a tantos idiomas, este libro que nos habla de leyes, este libro que nos habla de historia, este libro que nos habla aún de arqueología, de ingeniería, de ciencia. ¿Cómo no vamos a creer si casi todo lo que existe hoy en día fue sacado de aquí, de la palabra de Dios? Las leyes que existen en este momento en las diferentes naciones, las leyes fueron creadas y basadas conforme a los 10 mandamientos de la ley de Dios. De aquí fue extraído. A través de este libro han hecho también hallazgos arqueológicos. Este libro también nos habla de geografía, pues habla específicamente de ubicaciones geográficas donde ocurrieron los hechos. Este libro también nos habla de profecía, de cosas futuras. Es un libro tan real, el cual usted y yo debemos apasionarnos mucho por leer, pues dice su palabra que este libro, que la palabra de Dios es viva, se hace vida en nosotros y que es eficaz, pues transforma nuestra vida, cambia nuestra vida. Entonces, recordemos que la salvación viene a través de nosotros creer. Dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa.
Yo les invito el día de hoy para que ustedes reconozcan, para que reconozcamos ante Dios que hemos pecado, que hemos hecho lo malo delante de sus ojos, que hemos fallado y que necesitamos que Él entre a nuestra vida y que nos limpie con su sangre preciosa derramada en la cruz, para que Él nos justifique, para que Él sea ese puente, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora que lo recibimos y que creemos en el Señor Jesucristo, Él es ese puente, el cual nos conecta nuevamente a Dios. Quiero contarles una pequeña historia con este papel, y esta es la enseñanza que les dije al comienzo que iba a ser al final. Entonces, este papelito representa al ser humano, ¿sí? Resulta que el ser humano quebró su comunión con Dios. Quedó separado de Dios. Así estaba completo el ser humano. Pero al haber pecado, al haber desobedecido, quebró su comunión con Dios. Entonces ya no estaba completo. A lo largo de la historia, el hombre ha avanzado mucho, la ciencia, la tecnología, tantas cosas. Y esto Dios lo ha permitido, pues el hombre ni con toda la tecnología, ni con todo el dinero del mundo, ni con nada material va a poder volver a hacer que esto sea restablecido. Está separado de Dios, rompió su comunión con Dios. Y el hombre quizá ha querido, creyendo quizá que teniendo su propia casa, o que quizá teniendo una mansión, ya va a poder ser feliz. Pero como se los dije al comienzo, no hay nada que pueda volver a restablecer esa comunión con Dios, nada en cuanto a lo que podamos obtener en este mundo. Entonces el ser humano, así tenga su casa, su mansión, lo tan anhelado, va a experimentar que su vida sigue siendo igual. Ya tiene su casa, pero se sigue sintiendo vacío, no logra cómo saciarse, pues va a seguir teniendo preocupaciones, angustias. Entonces, el hombre, cada que va avanzando, pues entonces listo, ya tiene su casa. Entonces ahora, como no ha podido ser saciado, entonces dice: no, voy a viajar por el mundo. Y entonces se compra un boleto, o por qué no, los que tienen el poder adquisitivo se compran su propio avión y empiezan a viajar por el mundo. El ser humano empieza a ir de vacaciones, empieza a ir de un lado al otro, pero cuando ya esto se acaba y vuelve a retomar sus tareas diarias, se siente vacío,
no logra saciarse. Recordemos que esa comunión con Dios está rota y que nada que podamos conseguir en lo material va a lograr que podamos saciar esa sed. Entonces este hombre, como este etiquete no lo conectó con Dios, ¿cierto? Se siguió sintiendo vacío. Entonces, ¿qué hizo? Este hombre sencillamente decidió hacer lo siguiente. Dijo: bueno, voy a El ser humano dijo un día: voy a viajar a la luna. Hicieron un cohete. Y con este cohete, quizá como iban a ir hacia el cielo, entonces decidieron salir en ese cohete. Y ni con toda la tecnología, ni con todo lo que ha podido hacer el ser humano hasta el día de hoy, han podido saciar esa sed. Porque cuando volvieron de la luna, cumplieron una meta, cumplieron un objetivo. Pero el ser humano se siguió sintiendo de la misma manera. Se siguió sintiendo que su vida estaba desordenada, que estaba vacía, que no hallaba cómo encontrarle propósito a su vida, pues todo lo que hacía no lo saciaba, pues todo lo que hacía, ni siquiera viajando, ni siquiera teniendo casas, ni siquiera haciendo, quizá estudiando, graduándose como médico, como arquitecto, como ingeniero, lo que sea. Se siente feliz por un momento, pero no logra restablecer su comunión con Dios. Entonces este ser humano, un día, Daniel, o sea yo, se acercó a este ser humano a hablarle de por qué esa sed no podía ser saciada, porque el ser humano podía ir de aquí para allá, de un lado para otro, pero resulta que el Señor un día nos dijo a los que ya conocemos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, restablecerá esa comunión con Dios, y Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Esta persona decidió creer y puso su mirada al cielo. Por fe creyó en ese mensaje de salvación, el cual se le predicó. Y resulta que su comunión con Dios fue restablecida. Resulta que su comunión con Dios volvió a llenar ese vacío. Su comunión con Dios, a través del encuentro con la cruz, a través del encuentro con el Señor Jesucristo, logró saciar su alma, logró llenarlo, logró saciarlo, y nunca jamás
volvió a tener sed. Nunca jamás volvió atrás. Mis amados hermanos, recuerden que al inicio esto era una hoja de papel completa, la cual representaba al ser humano, el cual rompió su relación con Dios y pudo hacer todo lo posible en cuanto a lo humano para lograr sentirse feliz, para lograr sentirse satisfecho, sin tener que ir más de un lado a otro buscando cómo saciar esa sed. Hasta que un día tuvo ese encuentro en la cruz con Cristo, con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Y Dios empezó a llenar su vida con ríos de agua viva, los cuales salpican para vida eterna, y nunca más volverás a tener sed. Este es el mensaje que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos cuando estuvo aquí en la tierra. Y esto no termina aquí, porque Él resucitó. El Dios en el cual usted y yo creemos está vivo. Y Él estuvo por un tiempo con los discípulos después de haber resucitado. Y Él dijo: yo me voy, pero ustedes no van a estar solos. Es necesario que yo me vaya para que mi Padre envíe a quien va a estar con ustedes hasta cuando yo vuelva. El Señor dejó al Espíritu Santo para que nos convenza de pecado, de justicia, de juicio. El Señor dejó al Espíritu Santo para que usted y yo pudiéramos ser consolados, pudiéramos ser levantados. Ahora, Él prometió que un día volvería. Él hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Y todavía hay esperanza. Si tú tienes vida, tienes esperanza. Solamente tienes que acercarte a Él creyendo. Porque Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y recuerda que Él dijo que volvería. Cuando Él vuelva, ya no va a volver como el Mesías, como el Salvador, como el Cordero que se entregó en la cruz por nuestros pecados. Cuando Él vuelva, ya va a volver como el león de la tribu de Judá. Ya Él va a volver. Y todos vamos a tener que presentarnos un día ante el gran tribunal de nuestro Señor Jesucristo, el cual viene para juzgarnos. Así que esta oferta de la cual te hablo el día de hoy es gratuita. Es tu decisión el reconocer que has pecado y recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador. Está en tu decisión. Él no obliga a nadie. Y Él, a través de tu decisión, va a empezar a cambiar, a transformar tu vida. Pues después de que lo recibes, Él te da un nuevo espíritu. Y eres una nueva criatura, la cual, a través de la palabra, a través de la obediencia, Él va a empezar a generar cambios, sin necesidad que nadie te obligue. Este es el mensaje de salvación el cual tenía el día de hoy. Si vieron que yo hice unos recortes en el papelito.
¿Qué representan estos papelitos? Todo esto es el pecado que tenía ese ser humano, el cual le rompió la comunión con Dios. Y a través de la cruz, a través del Señor Jesucristo, todos estos pecados fueron quitados. El Señor perdona todo nuestro pasado y nos ofrece la vida eterna. Señor, te damos gracias, Dios. Padre bueno y eterno, Señor. Precioso Salvador, Señor Jesucristo. Maravilloso Espíritu Santo de Dios, Señor, aquí estamos, Dios. Te agradecemos, Padre nuestro, tú que estás en el cielo, Señor. Bendito y santificado sea tu santo nombre, Señor. Padre, que venga a nosotros tu reino, Señor, y que se haga tu voluntad, Señor, en la tierra como en el cielo, Señor. Danos hoy, Señor, el pan de cada día, Señor, y perdónanos, Señor. Perdona nuestras ofensas, Señor, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, Señor. Te rogamos que no nos dejes caer en tentación, Señor. Líbranos, Señor, del mal, del pecado, del peligro que acecha en este mundo, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios, Señor, que esta palabra, Señor, que este mensaje quede sembrado, Señor, en los corazones y que brote esa semilla, Señor, como fruto, Señor, de lo recibido. Quiero invitar a las personas que quizá nunca han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y quieren hoy arrepentirse de sus pecados y quieren presentarse ante Dios para que repitan esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy vengo a ti para pedirte que me perdones. Reconozco que soy pecador, que necesito que tú me limpies con tu sangre preciosa derramada en la cruz, la cual es el precio que tú pagaste para yo poder ser justificado y presentado digno ante el Padre, ante el Creador. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando tú me llames, yo pueda responderte: heme aquí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Porque tu palabra dice, Señor, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Señor, hoy yo creo, bendito Dios, que este mensaje, Señor, ha salpicado, Señor, como ríos de agua viva, Señor, para vida eterna, Señor. Padre, te ruego por todas las personas que han estado en esta transmisión, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus hogares, bendice su familia, Señor, y tu palabra no vuelve atrás vacía, Señor. Padre, se ha sembrado esa semilla, Señor, la cual, Señor, crecerá y dará fruto, Señor. Y te doy gracias, Señor, por permitirme poder estar aquí, Señor, compartiendo tu palabra, predicando el evangelio como tú, Señor, me has mandado, Señor.
Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, recuerden antes de acostarse, encomendar sus sueños en las manos de Dios. La palabra de Dios dice en el Salmo 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, pues solo tú, Jehová mi Dios, me haces vivir confiado. Recuerda que Dios no dará tu pie al resbaladero y que no duerme el que te guarda. Que Dios te bendiga, que tengas una feliz noche y confía en Dios y Él hará. Amén, amén y amén. Chao.